Estamos en el programa de Leyes y Justicia con un invitado pues muy querido, mi amigo de muchos años, el doctor Alberto del Valle del Castillo. Del Castillo del Valle. Del Castillo del Valle. Bienvenido. ¿Cómo estás, doña Leti? Bien, bien. Me da mucho gusto tenerte aquí otra vez en este programa con nosotros. Y vamos a hablar de un tema muy interesante sobre las garantías individuales desde el punto de vista del doctor Ignacio Burgoa. Así es. Del que fuiste alumno directo. Pues empleando las palabras de él, fui su discípulo, y él decía, discípulo es el alumno querido. Entonces es un orgullo más todavía, no solamente haber sido su alumno, sino su discípulo desde sus palabras. Qué hermoso haber tenido a alguien como tú, que siempre estás honrando la memoria del maestro, y pues eres un ejemplo. Andas impartiendo el amparo por toda la República Mexicana. Te veo seguido en tus viajes, en tus exposiciones. Ando difundiendo el amparo porque lo imparten los jueces de distrito y a veces mal. Andas difundiendo, así es cierto. Y a veces lo imparten mal. Lo imparten mal. Me da mucho gusto tenerte aquí y pues recordar a nuestro querido maestro, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, y una de sus nietas está dando clase en la facultad. Pilar es profesora ya por oposición de la materia garantías. Garantías. O sea, se sigue la escuela del abuelo, en la escuela en la cual don Ignacio Burgoa Orihuela es Pilar, y de ahí estamos varios de sus discípulos, de las personas que aprendimos, que abrevamos con él lo que son las garantías, y que hoy pues tenemos un cierto sentimiento de enfado ante las versiones en la Constitución, las versiones erróneas de lo que ahora denominan derechos humanos. Ahora ya no quieren llamar garantías a lo que es la garantía, sino llamar de derechos humanos, a pesar de que sea una denominación errónea. ¿Por qué? Porque la garantía es un medio jurídico de protección de un derecho humano. El derecho humano no es lo que está en la Constitución. Si eso fuera real, tendríamos en el mundo una gran cantidad y gama de seres humanos, y seres humanos que cambian y cambian y cambian dependiendo del lugar donde se encuentren, porque la legislación entonces les daría o les quitaría derechos humanos, y en realidad ni me dan ni me quitan derechos humanos, simple y sencillamente reconocen la existencia de los derechos humanos y consagran garantías para su protección. Sí, bueno, algunos tratadistas, y bueno, yo coincido con ellos, dicen que en el momento que un derecho humano se plasma en la Constitución, se convierte en garantía porque el Estado se convierte en garante. Claro, está garantizando, está asegurando, está protegiendo, está resguardando, lo voy a decir en una palabra hermosísima para nosotros, está amparando claro, el derecho humano. Y cuando esa garantía es violada, entonces procede el juicio de amparo para efectos de anular el acto contrario a la garantía, no al derecho humano. Y hay un problema muy grande en este punto. ¿Por qué? Porque personas que se van a estudiar a Europa, a España en concreto, 3 meses un doctorado, o sus diplomaditos de 2 semanas que les hablan de todo pero de nada, llegan hablando a México igual que Hugo Sánchez, o sea, así muy españolizados, y diciendo que lo que hay en la Constitución son derechos humanos. Yo les pregunto, ¿qué legislador le dio a ellos, qué legislador le otorgó a cada uno de ellos el derecho humano a la vida? A mí no me lo otorgaron los legisladores, a mí me lo otorgó Tlaloc Divino, pero no me lo otorgó un legislador. O Meteotl nos lo otorgó. No, Tlaloc. ¿Por qué Tlaloc? Porque es el dios. De la lluvia, ¿no? Es el que yo adoro y con el cual estoy de acuerdo, a donde voy llueve y es mi dios. ¡Ay, qué padre!
es mi No deidad. sabía, no sabía. Y aquí hay una situación muy particular. Hay derechos humanos naturales y hay derechos humanos nacidos en sociedad. Ahora me dicen que lo que hay en la Constitución son derechos fundamentales. Vamos a suponer que fuera así cierto. Y pregunto, entonces la vida no es un derecho fundamental porque no está en la Constitución. En tanto que sí está el derecho a pedir algo. O sea, es el derecho de petición sí es un derecho fundamental, pero el derecho a la vida no es un derecho fundamental. Son errores, y errores que vienen acarreándose y arrastrándose, derivado de esta versión de traer lo que está en España, en Alemania, en Europa, en donde sea. No tanto de Estados Unidos, me hablan más de Europa y de Alemania, pero ignorando una cuestión. Yo, México, tengo garantías desde 1810 con los bandos de Miguel Hidalgo y Costilla, precursor de las garantías en México, y Alemania tiene garantías después de la Segunda Guerra Mundial, igual que la gran cantidad de países de Europa. Vamos a excluir a España. En la Constitución de 1812 ya consagraba garantías. Vamos a excluir a Suiza, que tuvo una Constitución de 1876, una cosa por el estilo, y ya consagraba garantías, pero ahí en fuera no tenían garantías. Y lo de Suiza es muy interesante. Bueno, yo lo decía, ¿sabes por qué, Albertito? Por el habeas corpus, ¿no? El habeas corpus, sí. Anglosajón y un antecedente. Y ese tiene un antecedente muy bonito en mi país. ¿Cuál es ese antecedente? Don Ignacio López Rayón crea en 1811 un documento que se conoce como Elementos Constitucionales de López Rayón. Un documento muy sencillo, no como esta Constitución que hoy me da pena sacarla al mundo, porque no, es que ya no es Constitución, esto ya es ley secundaria. Sí, hay una gran cantidad. Cuando tú y yo estudiamos, nos aprendimos de memoria el artículo 6º constitucional. Hoy el artículo 6º constitucional tiene 8 párrafos, 2 apartados, el apartado A con 8 fracciones, la última fracción con 6 o 7 párrafos. ¿Quién se va a aprender todo eso? Y hablando de mancha, de banda ancha, de cuestiones de la tecnología que yo ignoro, y cómo voy a entender lo que dice la Constitución. Pero don Ignacio López Rayón presentó un documento de 32 artículos, y en ese documento cometió un pequeño error, porque hablaba de la independencia de México, qué bueno, pero el error dijo que quien fuera afectado en su libertad podría ser defendido o protegido a través de la ley inglesa. Ahí está un error, como una ley de otro país. La ley inglesa del corpus habeas, otro error, era habeas corpus, no corpus habeas. Pero ahí es donde el corpus habeas llega a México. Bueno, no llegó, pero se planteó la posibilidad de que llegara a nuestro país. Muy interesante toda la historia. Sí. Decía don Ignacio, el que desconoce la historia está irremediablemente condenado a volverla a repetir. Claro, parafraseando a Ortolán, pero a mí me lo enseñó don Ignacio. Eso sí. Y don Ignacio nos enseñó que una cosa es el derecho humano y otra es la garantía, que el derecho humano es la institución que existe para que el hombre pueda desenvolverse y llegar a su felicidad, y la garantía es el medio de protección de este derecho humano. Hoy yo tengo, no yo Alberto, yo mexicano en general, yo tengo una gran cantidad de garantías que protegen derechos de diversa índole, tanto derechos fundamentales como derechos nacidos en sociedad, derechos fundamentales como aquellos derechos que Dios o la naturaleza para los agnósticos han otorgado al hombre para que éste se pueda desenvolver y desarrollar plenamente. Y cuidado, esos derechos son míos nada más, esos derechos no son de las personas morales o jurídico-colectivas. Pero nada más una interrupción. Pero hay otros derechos que son los derechos nacidos en sociedad, de los cuales sí puede gozar la persona moral junto conmigo. Y entonces, ¿por qué me dicen que son derechos fundamentales? Son garantías. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí con nuestro querido amigo doctor Alberto del Castillo del Valle. Y bueno, les quiero decir algo muy importante, que aquí el doctor es vicepresidente del Instituto Mexicano de Amparo, y de los integrantes del instituto, pues es el que más difusión le has dado a nivel nacional. Hay que recordar que el instituto lo creó precisamente don Ignacio Burgó Orihuela en 1980 para agrupar a los profesores de garantías y de amparo, no de derechos humanos, de garantías y de amparo, y darle la difusión correspondiente al juicio de garantías. Y esa fue la versión original del juicio del Instituto Mexicano del Amparo, que hoy preside don Hugo Alberto Arriaga Becerra, y que tiene ya un poco más de puertas abiertas, porque se ha permitido que se incorporen las personas que postulan en amparo, pero que acrediten tener una postulancia en el juicio de amparo, así como también los servidores públicos del Poder Judicial Federal, pues que conocen de juicio de amparo porque todos los días están tramitando juicios de garantías. Es maravilloso este instituto, me encanta, la verdad, porque pues ustedes son muy incluyentes con todos los maestros que damos amparo, que hemos dado garantías. Entonces, es loable la labor que están haciendo. Los felicito. Es una herencia de don Ignacio. Sí, maravilloso. Legado. Sí, caray. Entonces, queríamos hablar pues de la supremacía jurídica del Poder Judicial de la Federación, que es la tesis que está aquí, del maestro doctor en Derecho Ignacio Burgó Orihuela. En aquel tiempo del joven Ignacio Burgó Orihuela. Del joven. Sí. ¿Cómo cuántos años tenía el maestro? Cuando redactó la tesis, 22 años. Muy joven. Muy joven y, por cierto, sin tantos libros, porque no había tantos libros, con algunas cuestiones de derecho internacional o de libros en el ámbito internacional, pero más cuestiones mexicanas. Entonces, esta tesis fue publicada por Editorial EJA. Ediciones Jurídicas Alma. Ediciones Jurídicas Alma. También están aquí estas obras del doctor Alberto del Castillo del Valle, que habla de las garantías en materia penal y derechos humanos y garantías y amparo. También
de nuestro querido amigo y doctor Alberto del Castillo del Valle, nos dice que nos va a regalar estas obras para las personas que llamen aquí al estudio y se las vamos a dar como regalo del doctor. Muchísimas gracias. Gracias a Ediciones Jurídicas Alma y a la que... Ediciones Jurídicas Alma es la que pues edita estos libros tan interesantes de nuestro querido amigo y del doctor Ignacio Burgoa Orihuela. Este libro tiene una versión muy especial, porque es el primer libro de don Ignacio, su tesis de licenciatura, y es el último libro de él, porque es el último que se publicó. Ay, no sabía. Sí, y por eso está la foto de él en su título profesional y la foto en 2003 cuando se publicó el libro. Es una, más que una compilación, es una transcripción de su tesis, que por cierto nos dijo a Hugo y a mí que autorizaba la publicación del libro siempre y cuando no le quitáramos una sola coma. Bueno, pues no le quitamos una coma. Le dije, maestro, ¿nos permite poner pies de página para efectos de aclarar algunos puntos? Bueno, si es así, sí, pero de otra forma no. Verbigracia, en 1930, y ya se me olvidó la fecha, 40, cuando él redactó la tesis, en 1940, no existían los tribunales colegiados de circuito. Entonces él habla de tribunales de circuito y se hace la referencia a pie de página sin tocar de la redacción original que existían los tribunales unitarios de circuito que conocían de apelaciones y que existieron posteriormente o existen después de la redacción de la tesis los tribunales colegiados de circuito que conocen de amparo, más no de apelación, y cosas por el estilo que fueron nada más las que se fueron aclarando para los efectos de entender algunos puntos, que hay que señalar que el maestro en 1940 hablaba ya de un juicio de competencia constitucional, lo que hoy erróneamente se llama controversia constitucional. ¿Por qué erróneamente? Porque el amparo también es una controversia constitucional. Toda la cuestión de la justicia electoral es una controversia constitucional. Es una controversia porque hay una contienda, hay un problema entre dos sujetos, pero vinculado ese problema con la constitución política. Por ello, no es correcta la idea de controversia constitucional y menos, así nada más, es juicio de competencia constitucional. Cabe señalar que en tu hermosa tierra Tlaxcala hay un juicio de competencia constitucional a imagen y semejanza del federal, pero con esa denominación correcta y no la incorrecta de controversia constitucional. Pues ya por eso hay una materia que se llama procesal constitucional, donde están todos estos juicios, ¿no? Así es. El amparo, los juicios electorales, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad. El juicio político. El juicio político, que ahí les falta hablar también del juicio de desafuero, de la responsabilidad administrativa, que por cierto venía platicando con don Gonzalo Covarrubias hace un momento, amigo y alumno que fue mío, ahora gran amigo, y hablábamos de un pequeño, gran problema que tenemos en nosotros, en México, la máscara que tenemos de federalistas. Ah, sí, claro. Ahora ya existe la Ley General de Responsabilidades Administrativas y ya los estados ya no pueden legislar en este rubro. O sea, es un absurdo. Entonces, ¿por qué no decimos en el artículo 40 que México es una república centralista? Ya tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya está el Registro Nacional de Bienes Inmuebles. O sea, ya todo lo están centralizando, porque ya no es la federación. Le llamamos federación, pero es ya más centralista que nada. Sí. Y que, por cierto, en materia de garantías, la única constitución que habló de derechos, no de humanos, sino del hombre, así con todas las letras, fue la Constitución Centralista de 1836. La de 57 sí hacía referencia a los derechos del hombre, pero bajo la siguiente versión.
el Estado mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, todas las leyes y todas las autoridades deben respetar las garantías que esto otorguen para la protección de esos derechos, pero no es como la de 36, que el título era de derechos del hombre. Hoy la Constitución, iba a decir federal, pero no es... Bueno, la Constitución Central, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que se me olvida que somos federalistas, dice en el artículo primero derechos humanos, dice en el título primero derechos humanos. Por fin, ¿son derechos humanos o son garantías? Pero ya somos más centralistas que lo que estábamos siendo en una cuestión meramente práctica. Sí. Oye, qué interesante todas esas reflexiones técnico-jurídicas que has hecho, que están muy bien, ¿eh? La verdad, sí. Estás hablando en justicia y en verdad. Claro. Con la verdad desnuda, como el periódico del siglo XIX. Ah, sí, sí. Hay un punto muy interesante en nuestra Constitución. ¿Te acuerdas del Aguizote? Sí, como no. El periódico con el que atacaban a Porfirio Díaz, los Flores Magón. Sí, el hijo del Aguizote. El hijo del Aguizote. Ahí tuvimos una reforma nosotros muy interesante. Ya no somos Distrito Federal, ya somos Ciudad de México. Eso es muy importante, lo de la Ciudad de México. Pero en el artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo, se lee: el organismo calculará en los términos que señale la ley el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal. Uy. No, que ya no hay Distrito Federal. Aquí hay una cuestión. Esta mala costumbre de reformar la Constitución dio pauta a este error, porque la reforma en materia de Ciudad de México es del 29 de enero de 2016. Y esta reforma, este párrafo es de reforma del 27 de enero de 2016. O sea, presentan un proyecto de reforma, presentan otro proyecto de reforma, se les olvida que está aquel proyecto y no lo adecuan y no lo actualizan. Qué barbaridad. Y entonces tenemos Distrito Federal, por fin existe o no existe, ser o no ser. To be or not to be. No, sí, es que luego hay una contradicción. Hemos llegado a eso, a la contradicción de artículos. Claro, y en la Constitución. Que es lo más grave. Claro. En nuestra Carta Magna. Hace muchos años le propuse a un senador una reforma constitucional. Dije, nadie se te va a oponer, porque es una reforma para adecuar el texto de la Constitución con ella misma, con la Constitución. Para que sea congruente. Pero pues ese proyecto mío, ahora sí soy yo Alberto, no mío, de todos los mexicanos, pues no le era satisfactorio al senador porque no representaba una cuestión política y dejaron la Constitución con graves y gravísimos errores y contradicciones. Claro, hoy también ya llegaron los gringos, bueno, la cuestión gringa a nuestro país, porque nos topamos con el mal empleo del lenguaje. Ahora ya se habla en futuro y tenemos desde 1994, tenemos en la Constitución un adeudo del legislador, porque la Constitución dice, en el artículo, que ya no me acuerdo cuál es, dice, es el 100, si lo encuentro se los leo, dice que de conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte, no de la Suprema Corte, de la Corte, sí, nada más. El Pleno de la Corte también podrá revisar y en su caso revocar los que el Consejo apruebe por mayoría de cuando menos 8 votos, medio de defensa constitucional genial en la Constitución. Pero viene el problema, la ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones, establecerá tiempo futuro del verbo no sé cuándo. Yo me imagino que los legisladores se levantan todos los días, establecerá, será mañana, y entonces lo están dejando desde 1994 hasta hoy.
no tenemos el medio de defensa constitucional reglamentado en la ley que ellos dijeron que iba a haber. En materia de garantías, se reforma la Constitución en 2011, 12, 13, 14, 15, 16, llevamos 6 años y no hay las leyes reglamentarias. Y me da pena decirlo, pero yo lo dije, no se van a crear esas leyes, ya lo sé que no lo van a hacer. Y lo dijeron en los artículos transitorios, para crear la ley reglamentaria del artículo primero tenemos 1 año, y para crear la ley reglamentaria del artículo 33, 1 año. Y mientras no se cree esta ley, seguirá aplicándose el 33. Pues tenemos la expulsión de los extranjeros en el artículo 33, sin juicio previo. Pero pues ahora la Constitución dice que el presidente deberá oír al extranjero. Esta reforma entrará en vigor cuando la ley exista. Mientras no exista la ley, sigue el presidente expulsando sin juicio previo. ¿Para qué reformaron la Constitución? Claro. Son los absurdos de los legisladores. Pues es que no hemos llegado a las cámaras. No, yo no quiero llegar, gracias. Imagínate, con 499 ignorantes del derecho tener que discutir estos puntos, Pues no, no. mi estómago no lo aguanta. Vamos a un corte comercial y regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. No, sí, con Gerardo. Ya se fue. Estaba con otro abogado. No, pero ese día en... Sí, estaba con otro abogado. No era con Gerardo López. Sí, sí. Cuando la vida te Sí, por pone a eso que sudar, ya hidrata la vida. está la vida, sí. Electrolit, científicamente ¿Tú hidratante. hablaste ese día? Sí. No me acuerdo cuál era el tema porque yo llegué tarde. Sí, eso es porque... Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Sí, eso sí me acuerdo. ¿Y ahorita viene? ¿A qué hora es? ¿Como a 2 o 3? Sí, ¿No vino? ¿No vino Ale? no, pues es ahorita estamos en ellos. Ah, está en el comercial. Ah, perdón. Bueno, ya te dejo porque el jefe ya se tardó mucho el comercial. Ahorita no. No me despido. Sí, ya regreso. Ya. Pero lo que te llevaste. Ah,
Continuamos. Estamos viendo un párrafo muy interesante, ya que estamos hablando del jusnaturalismo, del derecho natural, en el que me gustaría que lo leyeras, doctor. Como no, con mucho gusto. Muy Es parte de la tesis de don Ignacio. Ahora bien, esta superioridad o supremacía que existía en el derecho español del derecho natural respecto de la costumbre y leyes positivas propiamente dichas es lo que induce al mismo licenciado Esquivel Obregón a descubrir en una especie de recurso que se establecía en beneficio de los particulares contra las disposiciones violatorias de los mandatos del derecho natural un origen netamente español del actual juicio de amparo. Para fundamentar su aseveración, el mencionado autor expresa que las leyes, costumbres o acuerdos contrarios a derecho natural se obedecían, pero no se cumplían. O sea, obedézcase, pero no se cumpla. O sea, pero no se cumpla. Y es una contradicción. Bueno, aquí viene la aclaración. Entendiendo por obedecer desde el punto de vista etimológico de la palabra, asumir una actitud pasiva de respeto frente a la ley, acuerdo o proveído violatorios del mencionado derecho, por lo que cuando surgía un conflicto entre ambos elementos, se apelaba del rey ante el rey mismo o se pedía amparo al rey, quien se ilustraba sobre los hechos contra el rey que había mandado algo por obrepción, mala información, o por subrepción, ocultación de los hechos inspiradores del mandato real. Y este recurso de obedézcase pero no se cumpla, que desde luego nos lo enseñó don Ignacio Burgos Orihuela en clase, dio pauta para una cuestión muy simpática. Estaba redactando la tesis de licenciatura Jacqueline Bariña Domínguez Caravantes, posteriormente esposa de Hugo Arriaga, hoy felizmente casados. Yo le dirigí la tesis. ¿Tú le dirigiste la tesis a la esposa de Hugo? A la entonces novia. ¡Ay, qué padre! No sabía. Y entonces pasa que sucede que alguien revisa la tesis y dice, esta es una vacilada del maestro Burgoa, lo de obedézcase pero no se cumpla. O sea, se da a entender que el maestro Burgoa lo inventó nada más para jugar. Es un dato histórico. Y pues ese dato histórico se lo llevó bastante molesto, más o menos como el nuevo procesado en el sistema procesal penal mexicano, o sea, el imputado, y Hugo Arriaga se lo llevó un poco molesto. Sí. Y le dice, aquí está en las 7 partidas, ¿cuál es una invención del maestro Burgoa? Es una ignorancia de este fulano. Ay, perdón, no lo conocía. No, pero maestro, ya había dicho. Él parafraseaba mucho. Obedézcase, pero no se cumpla. Sí. Lo que pasa es que ante las órdenes del rey, el virrey y demás jerarquía inferior, decían que se escuchaba con respeto. Al rey, su señor. Al rey, porque lo tenían que escuchar con respeto. Pero pues no se cumpla, ¿no? Entonces no se llevaba a cabo. Y pues es un antecedente histórico muy importante en nuestro país. Claro, porque ese antecedente es, digámoslo así, el antecedente de las garantías y del amparo. Hay un acto de la autoridad, sí, pero ese acto está violando la garantía, no el derecho humano, la garantía. Claro. Y como está violando la garantía, pues voy al amparo para que se anule ese acto contrario a la garantía. Y pongamos una cuestión aquí muy interesante. Suponiendo que haya un derecho humano, vamos a suponer que existiera el derecho humano de objeción de conciencia. Bueno, sí existe en España. O sea que los españoles tienen un derecho humano que nosotros no tenemos. Yo no puedo objetar la conciencia, no puedo decir, no, yo no hago este acto porque va en contra de mis ideales. Entonces, si me imponen a mí, médico, practicar una operación de X situación que va en contra de mi forma de ser, verbigracia, los ginecólogos del hospital de Balbuena, que no quisieron practicar los abortos. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues llevaron adelante una petición diciendo va en contra de mis ideales, de mi forma de ser, de mi profesión, de mi formación. Una de ellas dijo, si yo participo en esas operaciones, ya mi familia me dijo que me desconoce porque va en contra de mi religión. ¿Qué pasa si yo planteo la objeción de conciencia en otro rubro, verbigracia, no estoy a favor de la guerra, como lo hizo Cassius Clay, después Mohamed Ali, o como lo hicieron o lo hacen los españoles
con objeción de conciencia no participo de ese servicio militar porque va en contra de mis ideales. Pues aquí en México, ¿en qué me amparo para oponerme a ello? Claro que hay una versión por ahí muy interesante. Ya acabó la guerra, por lo tanto, la ley de emergencia que estableció el servicio militar no debe subsistir. Pero eso ya sería una cuestión de otra índole, no del derecho humano a objetar la conciencia porque no estoy de acuerdo con ese planteamiento, con esa orden que me está dando la autoridad. Ahí yo debería decir, obedezco pero no cumplo. Claro. Es que bueno, esto del aborto es muy, yo desde mi punto de vista muy personal, y yo soy una defensora de la vida y la libertad, ¿no? Claro. Porque ahora estamos en una contradicción. El concebido pero no nacido tiene derecho a heredar, pero no tiene derecho a la vida. Así es. Entonces, ese es uno de los de las grandes controversias y contradicciones junto con otra, que fue motivo de una discusión en Baja California y en San Luis en la Corte. ¿Por qué? Porque las constituciones de Baja California y de San Luis Potosí dicen que la vida se protege desde la concepción. No, hombre, se acabaron a los diputados de uno y de otro estado, mochos, que quién sabe qué tantas cosas. Díganle muchos a los que redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice que la vida se protege desde la concepción. desde la concepción. Entonces, ¿los que hicieron esa convención también son muchos? Y ahora me traen para todo que los tratados internacionales, que el control de convencionalidad, cuando les conviene. Sí, cuando les conviene. Porque cuando el control de convencionalidad no les favorece, eso no existe. Propio de ciertas personas de este país. Sí, es que nos encontramos ante esta situación muy, muy delicada, ¿eh? Muy delicada. Así es. Porque, ¿cómo es posible que no tengan derecho a la vida? Claro. Y gente que, bueno, no son personas, entonces, ¿qué son? Así es. No son seres humanos, entonces, ¿qué son? Entonces, ¿qué fue lo que derivó de ese embarazo? ¿Un ente amorfo? O un chipote chillón. Sí. ¿Y cuántas personas que pudieron ser candidatos al aborto llegaron a ser grandes personas? Entre otros está Beethoven. Claro. Ah, no, pero ya tengo muchos hijos y además mi riesgo, la vida, entonces que muera Beethoven. Bueno, no se llamaba todavía Ludwig van. Sí, hace poco salió en internet, yo lo compartí un tiempo, una chica que ella dice, bueno, que ella debería de estar muerta porque sus padres, cuando tenían 17 años, fueron a una clínica en Estados Unidos para que ella muriera, le inyectaron una sustancia, pero ya estaba muy avanzado el embarazo y nació viva. Y entonces le venía a decir a la sociedad norteamericana que la clínica donde la llevaron sus padres para abortar ganaba para matarla, 77 millones de dólares al año. Por matar gente. Por matar. Y entonces ella dice que, bueno, que nace con una parálisis cerebral en su cuerpo motriz, que a veces ella pues se desmaya, pero que le venía a decir a la sociedad que por qué quitaban el derecho a la vida. Claro, está como la película El Derecho a Vivir, que se grabó en 1950, yo creo, 60, y que es ese el mensaje, cuando una muchacha dice, vengo a que pero como un aborto, pero que no tiene derecho a vivir. Y le voy a contar mi historia, y cuenta la historia del médico al cual lo habían condenado a la muerte. Fíjate. Su abuelo, por el qué dirán. Y entonces dice que yo soy una mala persona, soy un desastre social. ¿Y cuántas personas pudieron haber nacido y ser unos genios, pero se les quitó el derecho, se les privó del derecho a vivir? ¿Y cuántas personas que han creado tanto mal no son muertos porque está prohibida la pena de muerte? O sea, que al que es una contradicción muy al fuerte. que sí delinquió se le protege, y sobre todo
por ciertos partidos políticos. ¿Cómo vas a matar a ese pobre hombre? Pero estoy a favor del aborto. ¿Y cómo vas a matar a ese pobre ser Sí. indefenso que ni siquiera tuvo la oportunidad de promover amparo para que se le protegiera? Oye, ahí hay alevosía No, y todas las Traición. agravantes y ventaja, todos los agravantes. y falta de responsabilidad. Sí, oye, pues ya hay la pastilla del día siguiente, caray. Bueno, existen otros métodos Otros métodos. preventivos para evitar el embarazo. Pero ¿Por qué esperarse hasta el final? Ahora, lo que no se dice, y digo, me atrevo a decirlo aquí porque gracias a Dios tenemos libertad de expresión, lo que no se dice es que ha muerto no nada más los fetos, sino las madres, niñas de 12, 13 años, mueren, porque el aborto es antinatural. claro. Y entonces sus órganos internos no están maduros. Ahora, también hay- Y entonces al arrancarles el feto, vienen unas hemorragias. tremendas que se desangran y se mueren. Incluso se ha dicho que hay más muertes por eso que en la guerra de Irak. Y bueno, no se dice. Lo que pasa, y lo que han hecho en los hospitales es poner unas pancartas diciendo, y hasta pósters enormes, que en menores de edad es mejor, ¿cómo dicen? Es más peligroso un aborto, ¿no? Hay también una cuestión muy triste. Tantas mujeres que quieren Tener hijos. y no pueden. No, ándale. Y saben de que aquella están compitiendo a ver cuál de todas lleva más abortos. Ándale. Sí, eso es gravísimo. Y eso va en contra del derecho natural, va en contra de la vida. Y pues el feto no tiene derechos humanos. Exacto. Bueno, tiene el derecho humano a heredar, por fin. ¿Tiene derechos o no tiene derechos? Así es. ¿Y cómo es posible que sí pueda heredar y no pueda Y vivir? no pueda vivir. Yo creo que el primero de los derechos humanos pues, es la vida. ¿Qué crees? Porque sin vida, ¿para qué quieres la libertad, ¿Y qué crees? la igualdad? Que ese derecho no está en la Constitución mexicana. Entonces me hablan que los derechos fundamentales, y ese no es derecho fundamental. Tenemos un problema en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se establece la procedencia del recurso de apelación, que es de estricto derecho, una barbaridad, pero déjenlo en estricto derecho, salvo el caso en el cual haya una cuestión sobre derechos fundamentales, violación de derechos fundamentales, o sea, el derecho a una defensa adecuada. Como está en la Constitución, es un derecho fundamental, pero la vida no. Qué grave, ¿no? Claro. Imagínate. Entonces, ¿para qué quieres los otros derechos? La igualdad, La igualdad, la la libertad, libertad, la seguridad jurídica. la integridad física, todo eso. Si no tienes Si no tienes la derecho a la vida. integridad. Hoy ya tenemos protección a través de la Constitución y leyes secundarias. Pues sí. Oye, mi querido Alberto, me estaban poniendo, creo que el fin, y yo estoy muy a gusto, a ver si, mira, ya nos están Corriendo. avisando, a ver si vienes otro día para continuar. Siento Con que nos mucho quedamos gusto. a la mitad, caray. Con mucho gusto, cada vez que me invitas yo soy feliz y te agradezco tu amistad, tu cariño Ay, y yo las también. invitaciones que me has Gracias. hecho para Yo me estar siento contigo. muy afortunada de tener un amigo como tú, tan humano, estudioso, investigador de nuestro querido juicio de amparo. Y bueno, pues cada que hacemos un programa, tú y yo, pues le rendimos un homenaje a nuestro querido maestro Claro. Ignacio Burgoa Orihuela y saludamos mucho a su nieta Pilar que continúa ahí dando clases con nosotros. Que está ahí y con muy buen aporte, con muy buenos conocimientos, estudiosa, dedicada. Ay, qué bien. Le mandamos un saludo, le compartiremos el programa para que nos vea. Muchísimas gracias, esto fue Leyes y Justicia. Muchas gracias al doctor Alberto del Castillo del Valle por estar aquí con nosotros. Gracias, Leti, gracias a ustedes por habernos visto. Buenas tardes y sean felices. Gracias.